Señal directa. Una de las noticias que acaparó inmediatamente titulares desde ayer por la tarde-noche que se conoció esta información fue la detención, el arresto en Estados Unidos de dos de los más grandes capos del narcotráfico en México, particularmente uno de ellos, Ismael El Mayo Zambada. Ayer hablábamos ampliamente en este espacio de lo que representa este personaje en la historia del narcotráfico en México y no menos importante, digamos en un rango distinto, pues uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López. Ambos fueron arrestados en Estados Unidos ayer. Pero ¿qué implica esta detención y qué otros frentes de análisis nos marca una captura de este tipo? Para hablar del tema, me da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a la abogada y periodista Surya Inés Palacios. Surya, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenas noches, encantada de estar contigo y con todo el auditorio de Canal 44. Igualmente, nos da muchísimo gusto escucharte y, por supuesto, charlar contigo. Lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es cómo queda México ante la captura o, arresto de estos dos personajes, toda vez que hoy mismo el propio presidente y su secretaria de Seguridad han dicho que y reconocido que no tenían conocimiento de esta operación y que ni siquiera les han informado si se trató realmente de una captura o de una entrega voluntaria, Surya. Muy mal, pues no hay otra palabra para definir cómo queda el gobierno de México y específicamente el Poder Ejecutivo Federal y su estrategia en contra del crimen organizado y del narcotráfico. Es evidente que, bueno, pues estos grandes capos de la droga pueden moverse en nuestro país libremente, mantener control de una buena parte del territorio mexicano y ni siquiera ser buscados por la autoridad de nuestro país. Es lamentable y, bueno, pues también puede decirse que es una respuesta de parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, empezando por la Agencia Antidrogas, la DEA, a este distanciamiento que existe ya desde hace unos años entre el gobierno federal y justamente estas autoridades de Estados Unidos. Recordemos, Belén, desde aquel caso de la detención también en Estados Unidos cuando estaba llegando como turista del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que después fue liberado y regresado a nuestro país. Pues desde ese momento el presidente marcó una línea muy clara de que se iba a suspender todo el tipo de cooperación y muchos de los permisos que tenían agentes de la DEA y de otras agencias que trabajaban en nuestro país. Eso no ha impedido que se mantengan trabajando. De hecho, bueno, pues lo habíamos comentado antes de entrar al aire, Belén, de que, bueno, hace un año justamente aquí en Canal 44 estábamos platicando que, bueno, yo contaba con un documento que en ese momento fue desclasificado, en el que el segundo al mando de la DEA, en ese entonces George Papadopoulos, hablaba de 2 equipos tácticos que se mantenían en nuestro país como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en nuestro país, que se encontraban mapeando y haciendo trabajo de inteligencia. Yo creo que eso yo lo comenté hace un año con ese documento y bueno, creo que el día de ayer con estas detenciones hemos visto uno de sus resultados. Claro, porque al margen de si se trató de una entrega voluntaria, discúlpame, o de un arresto producto de trabajos de inteligencia por parte de las agencias estadounidenses, lo cierto es que para ambas posibilidades pues se requiere trabajo de campo, se requiere investigación, se requiere, digamos, hasta, no sé si quepa el término, el cierto lobbying, ¿no?, de quienes investigan con estos grupos criminales para eventualmente llegar a acuerdos y a negociaciones, Surya.
Sí, indudablemente es un trabajo también que no se lleva a cabo de la noche a la mañana, no es de un día para otro, es un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de mapeos, que mucha parte de este trabajo se puede realizar no estando en territorio mexicano, tiene la infraestructura y la tecnología de Estados Unidos para hacerlo vía remota desde suelo estadounidense, pero de cualquier forma hay que reconocer que, bueno, si bien en materia diplomática y de forma abierta el gobierno de Estados Unidos no va a precisar cuántos son los agentes que tiene en nuestro país, y sobre todo la DEA nunca va a decir el número exacto de las personas que realizan este trabajo de inteligencia y de seguimiento y también, ¿por qué no decirlo? También pueden estar haciendo trabajo de acercamiento con este tipo de grupos de la delincuencia organizada. En específico, la DEA tiene muy claro que son dos objetivos por los que lucha en contra de estos grupos, que son el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Así de que al final de cuentas, pues es lamentable que las autoridades de nuestro país pues no estén informadas y que solo les corran la cortesía de llamarles posteriormente, ya que ocurrieron los hechos, se registró esta detención en El Paso, Texas. Y es que nos preguntamos cómo informarle previamente al gobierno mexicano si ha sido el propio presidente López Obrador quien desde prácticamente el inicio de su mandato dijo que no quería a los agentes de la DEA en su territorio. Recordemos este episodio bastante delicado cuando se habló de que eventualmente tendrían que salir estos agentes y bueno, cómo, insisto, cómo confiar en un gobierno que no quiere colaborar a través de los agentes de la DEA. Y por otro lado también decir, Surya, que hoy, por cierto, se le veía algo molesto al presidente cuando hablaba de este hecho en su conferencia de prensa matutina. Sí, por supuesto, porque bueno, prácticamente lo están ignorando y casi solo fueron unas pocas horas antes de que la prensa se enterara que le notificaron de parte de Estados Unidos al gobierno mexicano. Así de que bueno, no hay mucha diferencia entre emitir un comunicado por parte de la DEA y posteriormente ya difundirlo en todo el mundo, empezando por Estados Unidos y México, y unas horas antes era cuando se le había informado al presidente. No solo en Estados Unidos, al respecto a lo que dices, Belén, en Estados Unidos no solo no confían en el gobierno mexicano por esta actitud específicamente del presidente que no está de acuerdo en el trabajo de inteligencia que realizan las agencias antidrogas y de investigación de seguridad de Estados Unidos en nuestro país, sino que tampoco confían porque lamentablemente ellos y prácticamente todas las instituciones de seguridad en Estados Unidos nos ven como un narcoestado. Esa es la imagen que tienen de nosotros como país y por ende, bueno, pues evidentemente tampoco van a compartir ni emitir un informe detallado, como también se dijo esta mañana en la conferencia matutina del presidente, en la que se decía que, bueno, habría que esperar a que se informara de manera precisa de todas las condiciones y la forma en la que se llevó a cabo este arresto, los mecanismos y los detalles por los que estos dos personajes aterrizaron en El Paso, Texas. Eso no va a ocurrir. La DEA no suele dar detalles al respecto, mucho menos cuando los detenidos ya están, al menos uno, el Mayo Zambada, ya compareció por primera vez este viernes ante una corte del Paso y la próxima semana Joaquín Guzmán López será presentado también ante un juez en Illinois, en Chicago. Entonces, si el gobierno mexicano está esperando que de Estados Unidos vengan los detalles, pues habrá quizá alguna cortesía de informarle discretamente al gobierno de México, pero en términos generales no suelen dar explicaciones, mucho menos cuando en Estados Unidos
se han anotado este gran éxito, que también sirve como un golpe electoral dentro de la política interna de Estados Unidos. Sin duda alguna, en el marco del proceso electoral por el que atraviesa Estados Unidos. Lamentablemente el tiempo se nos agota, Surya, pero varios elementos así los quisiera dejar también sobre la mesa. Uno, va a ser muy interesante si se llega a conocer quién es este piloto que trasladó tanto al Mayo como al hijo del Chapo. Se habla de que es un estadounidense. Se dice también por parte del gobierno mexicano que no hay rastro de que pudiera tratarse de un funcionario estadounidense. Sin embargo, bueno, sabemos que los agentes trabajan precisamente encubiertos, ¿no? Para evitar identificarse como lo que son, gente que está infiltrada, investigando en nuestro país. Y por otro lado, también, pues ver qué pasa en los próximos días con este juicio. Me parece, tú lo sabrás mejor, tú eres la experta, que pues nos remontaremos un poco al juicio que tuvo que enfrentar el Chapo Guzmán en Estados Unidos. Sí, así es, Belén. Seguramente podría ser, digamos, un proceso largo de varios años, y ya cuando inicie el juicio, si es que este se da, pues podríamos esperar un par de meses en el que se desahogan pues todo el procedimiento, porque Ismael Zambada García está acusado en esa corte de Texas de 2 cargos, evidentemente todos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, portación de armas. También tiene un cargo por conspiración para cometer homicidios. En ese aspecto yo creo que pues sí podría ser largo. También hay que recordar que tienen derecho los inculpados en Estados Unidos de tratar de llegar a una negociación con las fiscalías para obtener ciertos beneficios, y para ello tienen que declararse culpables, ¿no? Reconocer algunos de los cargos, y bueno, eso ya se verá en caso de que la fiscalía acepte una negociación con el Mayo Zambada, y que esto posteriormente también lo tiene que autorizar el juez. Y en lo que decías al principio, Belén, sobre el famoso piloto, el avión, bueno, a mí me parece que me parece muy ingenuo lo que escuchamos esta mañana en la conferencia de prensa del presidente, en donde la secretaria de Seguridad estaba sorprendida de que tenía un registro de que salió un avión con una persona, y que aterrizaron 3 en Texas. La verdad es de que cuando estamos hablando de cuestiones de inteligencia, y más inteligencia que se mezcla con cuestiones de seguridad nacional, porque la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos es una cuestión de su seguridad nacional, hay que tomar en cuenta que también hay todo un mecanismo para desinformar. De eso se trata también la inteligencia, para borrar los rastros. Y si se está pensando que ese era el avión y que ese era el piloto, creo que nos podremos llevar una sorpresa, porque, bueno, estos personajes no se presentan en aeropuertos privados y para dar todos sus documentos y decir que están subiendo a una aeronave. Creo que no va por ahí la pista. Creo que eso forma parte de los detalles que precisamente no se van a informar, porque es parte del trabajo que ha venido realizando la DEA y otras agencias en nuestro país. Que regresamos al inicio, como iniciamos esta charla, esta pieza informativa, este texto que tú publicabas hace exactamente un año y que compartías con la audiencia de Señal Informativa, de cómo estas agencias estadounidenses pues han seguido trabajando en México a pesar de lo que digan las autoridades mexicanas, y hoy por lo menos podemos ver un resultado muy concreto, ni más ni menos que la detención de El Mayo Zambada, un hombre que nunca fue detenido en México y que hoy es capturado por las autoridades estadounidenses. En fin, un tema que nos dará para mucho todavía, Surya, y esperemos que podamos seguirlo analizando con tu ayuda. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti, Belén. Muy buenas noches. Muchas gracias a todo el auditorio. Gracias, es